Tengan muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a continuar con lo de sumas de Riemann en una forma generalizada, pero para ello necesitamos algunos elementos iniciales. Vamos a ver las sumas de Riemann, la segunda parte, pero esta parte la vamos a ver en términos generales, es decir, generalizar lo que hicimos en sumas de Riemann en la primera parte. Entonces, primero vamos a considerar la suma de los primeros n números naturales. Eso quiere decir la suma de 1 más 2 más 3 más 4, n menos 1 más n, ¿no? Esta sería la suma de los primeros números naturales. Acuérdense que el último en este caso es, como dice, los n primeros números naturales llega hasta n. El anterior es n menos 1 y el anterior este es n menos 2. El primero es 1. Entonces, una modificación en esta suma se puede escribir al revés, poniendo n, n más 1, n menos 1, etcétera, hasta 2 más 1. O sea, hemos escrito esta suma al revés. Como cuando usted escribe 1 más 2, es lo mismo que 2 más 1. ¿Ya? Solo le damos vueltas a las cifras. Entonces, si yo sumo esta cantidad con esta cantidad, pues me quedaría S más este S me daría 2S. Este 1 con este N me daría N más 1. Este N menos 2 con este 2 me daría N más 1. Y ahí sucesivamente el N menos 3, el N menos 2 con 3 daría N más 1. Este último, por ejemplo, N menos 1 más 2 daría N más 1. Y este N con el 1 daría n más 1. ¿Ya? O sea que si sumamos término a término, siempre va saliendo el n más 1, el n más 1 otra vez, n más 1, n más 1, n más 1. ¿Cuántas veces está? Como son n números, entonces esta n más 1 está n veces. O sea, el n más 1 está n veces. O sea que el 2s me da n veces el n más 1. Despejando s, me quedaría n más 1 por n entre 2, que es la suma de los números, la suma de los primeros n números naturales. Por lo tanto, ¿verdad? 1 más 2 más 3 hasta n es n por n más 1 sobre 2. Esto se puede demostrar por inducción matemática, pero no es el objetivo de este documento. Y así tenemos este resultado, vean. El resultado, esto lo vamos a bajar. Este resultado, que la suma de los primeros números naturales, desde igual a 1 hasta n, desde 1 hasta n, esto, pues es equivalente a poner n por n más 1 sobre 2. Veamos un par de ejemplos de eso. Vamos a escribirlo. Ejemplo 1. Ejemplo. Vamos a ponerle aquí de color, vamos a ponerle un color verdecito. Calcular, vamos a ponerle calcular la suma de, vamos a calcular esta suma, vamos a ponerle, quitarle el color ese, ahí está, vamos a calcular la suma, esta suma, vamos a ver, insertar, vamos a calcular la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Por ejemplo, vamos a calcular esta suma. Sin esa fórmula, nosotros, pues lo haríamos a pie, ¿verdad? Sería 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Obviamente esa suma da 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, da 21. Pero utilizando el resultado dice que da n por n más 1 sobre 2. Como el último es 6, daría exactamente esto. Vamos a insertarlo. Daría 6, exacto, 6 que es el n, por 6 más 1, dividido entre 2. Exactamente, eso da justo 6
Vamos a ponerlo. Eso daría 6 entre, este 6 entre 2 me va a dar 3. O ponemos 7 aquí, igual. Vean. Y eso termina siendo 6 por 7, 42, entre 2, 21. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Vean, esa es la eficiencia de esta suma. Por ejemplo, ejemplo 2, algo más complicado. ¿Cuánto da la suma desde 1 hasta, vamos a ponerle así, hasta 100? Si lo hiciéramos con calculadora, eso sería, hijo, fatal, ¿verdad? Estar sumando todo eso. Pero si lo hacemos con la fórmula, el último es n vale 100, entonces quedaría 100 por 100 más 1 sobre 2. Eso es 100 por 101 sobre 2. ¿Ah? Eso daría 5050. Pueden hacer. Qué sencillo. ¿Ah? Muy fácil. Estamos sumando de 1 a 100. Eso sería 100 por 100 más 1 sobre 2. Sería 100 por 101 sobre 2. Entonces 5050. Ahora resulta que a veces vamos a tomar este ejemplo. ¿Qué pasaría? Vamos al ejemplo 3. Si la cosa va así, si esto comienza así, y me piden cuánto da esta suma. Vean, me preguntaran cuánto da esa suma. ¿Cuánto es esa suma? ¿Cuánto da? Aquí el problema que tenemos es que esto no comienza en 1. No comienza en 1. Entonces, lo que vamos a hacer es reescribir esto. ¿Cómo? Vamos a hacer lo que comienza en 1. Le vamos a dar 1 más 2 más 3 más 4, más 5, más 6, más 7, etcétera, más punto, más 100. ¿Ah? Lo puedo escribir así, más 100. Pero este término se lo acabo de sumar. Se no aparecía. ¿Ah? Y como se lo sumé, se lo voy a restar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si aquí lo sumé, aquí se lo tengo que restar para no alterar la expresión. ¿Eh? Quiere decir que esto da justamente, vean, esta suma, que ya sabemos cuánto nos dio, 1 hasta 100 nos dio 5050. Nos dio menos esta suma que es 6. 6. O sea que esto da 5044. ¿Ya? 5044. Vean que como no comienza en 1, yo tengo que tener ese cuidado. Le agregamos lo que le falta para que comience en 1, porque la fórmula es desde 1 hasta n. Entonces agregamos y ya. Agregamos el 1 más 2 más 3, pero si se lo agregamos, se lo restamos. Y ahora aplicamos aquí la fórmula que ya la hicimos anteriormente, es con 1050, y le resto estos 3,6, ya 5044. Listo. Otro ejemplo, un poco más sofisticado. Imagínense que me piden calcular la suma desde 1 más 2 más 3 más hasta el valor de K menos 1, de K menos 2. Ejemplo, ¿cuánto daría eso? ¿Cuánto daría? Es fácil, porque resulta que esta suma, según nuestro resultado, daría, según el resultado este, lo voy a escribir acá para que vean. Según esto llegaría hasta K menos 2. Este es mi N, o sea, quedaría hasta aquí. Daría
K menos 2, ¿de acuerdo? Ese es el N, y aquí quedaría K menos 2 más 1. O sea, terminaría siendo esto, ¿no? K menos 2 por K menos 1 sobre 2. Eso es. Ese sería el resultado. Entonces estamos adaptando la fórmula, ¿no? La fórmula de la suma de los números, primeros números naturales. Bueno, eso serían las aplicaciones de este término. Pero igual podemos considerar, por ejemplo, esta suma. La suma de los primeros cubos. ¿Cómo iría? Vamos a ver. La suma de, vamos a calcular la suma de 1 al cubo está n al cubo. La suma de los cubos, los primeros 100 cubos, los primeros n cubos. Pero aquí hay una cosa que vale la pena reflexionar. Por ejemplo, el 1 al cubo es lo mismo que 1 al cubo, que es 1 al cuadrado. Da lo mismo. Ahora, el 1 al cubo, ojo, el 1 al cubo, aquí lo voy a escribir bien, más 2 al cubo es lo mismo que 1 más 8, que es 9. ¿De acuerdo? Pero 9 es 3 al cuadrado. Y 3 es 1 más 2 al cuadrado. Miren qué bonito. Si pongo acá 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo, es lo mismo que poner 1 más 8 más 27. Eso es 36. Y 36 es 6 al cuadrado. Pero 6 se puede escribir como 1 más 2 más 3 al cuadrado. Igual si escribo 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo, es lo mismo que 1 más 8 más 27 más 64. ¿Cuánto es eso? 100. Y 100 es lo mismo que 100 al cuadrado. Y 100 al cuadrado, pues es 1 más 2 más 3 más 4 al cuadrado. Hermoso, porque resulta que la suma de los primeros n números al cubo es la suma de 1 hasta n al cuadrado. O sea que sería nuestra misma fórmula, pero al cuadrado. Eso quiere decir que esta suma da, la suma de los primeros n cubos da n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. Miren qué bonita. Fácil de recordar. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a un ejemplo de explicación. Ejemplo. Vamos a calcular esto. Vamos a calcular eso. Pero vamos a usar el ejemplo, calcular la suma. Para no estar escribiendo mucho, vamos a ponerle ejemplo 1 de esto. Y vamos a calcular esta sumita, ¿ves? Esa suma. ¿Cuánto es? Si lo hacemos a pie, se va a resultar un poco complejo. Ser un poco complicado porque estaríamos calculando a pie, está complicado, daría 1 más 8 más 27, o sea, 1 más 8 más 27, eso daría 36, más 4 al cubo, que serían 64, eso es 100, eso da 100, ¿ya? Aquí está, ¿ve? Da 100, pero veámoslo con la fórmula. Supongamos que no lo sabemos. Vamos, si es cierto. Esto da, según esta formulita, ¿ah? Según esto, el n valdría 4. Aquí quedaría 4 más 4, 4 más 1 sobre 2. Vamos a ver. Qué bien. Esto terminaría siendo 5. Y esto es igual a poner, esto da 4 por 5, 20 entre 2. Eso es 10. Eso da 10 al cuadrado. Y eso es 100. ¿Ah? Qué hermoso. En efecto, está funcionando nuestra formulita, ¿no? ¿Eh? Vamos a moverlo un poco. Ya está. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro. Vamos a calcular. Ejemplo 2. Vamos a calcular la suma de los más, por ejemplo,
Vamos a ponerle hasta 5 al cubo, 6 al cubo. Muy bien. Por ejemplo, esa suma. ¿Cuánto de esa suma? Según esto, esta suma nos estaría dando, según la fórmula, estaría dando así. Escribo esto, escribir esto, y me estaría dando, usando este mismo argumento, como el n vale 6, me daría 6 por 6 más 1 sobre 2. Eso daría, vamos a ver, ¿ya? Daría 7. Daría 7. Y eso terminaría siendo, vamos a ver, eso termina siendo 6 por 7, 42 entre 2. Eso es 21 al cuadrado. ¿Ya? 21 al cuadrado. ¿Y cuánto es 21 al cuadrado? No sé, no sé. Pero pues saberlo usando la calculadora. Vamos a ver, 21 al cuadrado es 441. Eso da esa suma, vean, utilizando el mismo argumento. Igual, vea, puede suceder que la cosa vaya así, en cuyo caso tenemos que tener cuidado. Imagínense que me piden calcular la suma de esto. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto no comienza en 1. No puedo meterle la fórmula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hago la misma jugada. ¿Eh? Aquí pongo, le sumo los dos términos que le faltan. Vean. Se los agrego, pero también se los resto para no alterar la operación. Vean. Se los sumé y se los resté. Resulta que yo sé que esto que está aquí, esto lo escribo así, ¿ven? Yo sé que esto que está aquí, eso que está ahí ya lo conozco. Dio 441. ¿De acuerdo? Vamos a bajar. Eso dio 441. Le voy a quitar. Ya sé que esa suma dio 441. Lo vamos a poner en color aquí. Y le voy a quitar 9. Le voy a quitar 9. ¿Ya? Porque este 1 al cubo menos 2 al cubo, eso es menos 9. Y ahí está, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esto daría 432, ¿no? ¿Sí? 432. Eso daría la suma esa que nos piden. Porque no comienza en 1. Hay que tener cuidado. Sería el ejemplo 3. En el caso de que nos pidan algo más general, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo 4. Imagínense que la suma fuera así. Vamos a ponerlo aquí. Ejemplo 4. Parece que nos pidan esta suma más, etcétera, más. Y el último término sea, por ejemplo, sea, saber que este término sea KJ menos 5, por ejemplo, que llegue hasta ahí. Entonces, ¿cómo calculo esta suma? ¿Cuál es una fórmula para esta suma? Fácil. Tomo esto, que quiero sumar eso. Pongo la fórmula que encontramos, que era esta. La pongo acá y digo, bueno, ¿hasta dónde llega? Hasta J menos 1. Ese es el último. Aquí pongo J menos 1 y aquí también pongo J menos 1. No, J menos 5, perdón. Menos 5. Pongo J menos 5. ¿Y esto cuánto termina siendo?
hacerlo más chiquito para que quepa, se haga más pequeño y lo podamos, lo voy a hacer es más grande, es le vamos a quitar esto por un momentito para hacerlo más grande, ahí está, y volvemos a... Y resulta que aquí, esto que está aquí, se puede escribir así, termina siendo, vamos a ver, termina siendo J menos 4, sí, no 5 menos 4. Ahí está, eso da esa suma, utilizando el mismo argumento. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos la suma de los primeros n a la 1 al cubo. ¿Y por qué dejé el cuadrado al final? Bueno, vamos a continuar con la suma de los primeros cuadrados. A los primeros n1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta n al cuadrado. La suma de los primeros potencias. Cuadrado de cada número natural hasta n. Y para ello vamos a hacer el análisis de esta expresión. Y vamos a entender por qué es que yo hice primero la suma de los primeros n y después la suma de las primeras sumas de las cantidades al cubo, ¿no? Si hacemos n al cubo menos n más 1 al cubo menos n al cubo, esto es lo mismo que poner n más 1 menos n, factor de n más 1 al cuadrado, más n por n más 1 más n cuadrado. Esta es la diferencia de cubos y aquí va que el cuadrado del primero más el producto de los dos es el cuadrado del segundo. Este n por n menos n más 1 menos n, se anulan las n, quedaría 1. Y aquí me quedaría n al cuadrado más 2n más 1, que es este. N al cuadrado más n, que es este, más n al cuadrado. Entonces, quiere decir que esta expresión es esta misma. Si nosotros simplificamos, este va a quedar n cuadrado más n cuadrado más n cuadrado son 3n cuadrado. Este 2n más n son 3n más 1. ¿Ya? Y tengo esta expresión. Miren, esa expresión que está ahí es importantísima. Porque cuando yo le dé, vamos a hacer un análisis de esa expresión. Hacemos un análisis de esa expresión. Resulta, un análisis de esta expresión. Resulta, por ejemplo, que esto, si n vale 1, ¿qué va a quedar? 2 al cubo menos 1 al cubo. Estoy haciendo n igual a 1. Quedaría 3 por 1 al cuadrado más 3n más 1. Es esto. Luego, si hago n igual a 2, me va a quedar 3 al cubo menos 2 al cubo igual a 3 por 2 al cuadrado más 3 por 2 más 1, que es esto. Luego me va a quedar, cuando n vale 3, que va a quedar 4 al cubo menos 3 al cubo igual a 3 por 3 al cuadrado más 3 por 3 más 1. Al final, cuando valga n, va a quedar n al cubo menos n menos 1, o sea, el anterior, igual a 3 por n menos 1 al cuadrado más 3 por n menos 1 más 1. Y el último, cuando sea n más 1, va a quedar n más 1 al cubo menos n más esto. Vean todo esto. ¿Qué pasa si yo sumo todas estas expresiones? Resulta que este 2 al cubo se va a anular con este. Que este 3 al cubo se va a anular con este. 4 al cubo se va a anular con el siguiente. N al cubo se va a anular con este. Y entonces solo me va a quedar n más 1 al cubo menos 1 al cubo. ¿A qué es igual esto? Pues sería la suma de todos estos, ¿verdad? Sería 3 por 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta n al cuadrado. Sería esto. ¿Ya? Más 3 por 1, más 2, más 3, hasta n. Más 1 más 1, que sería más n, hasta el último, ¿no? Vamos a ponerlo hasta aquí abajo, hasta el último. Que es n, porque
Porque estoy sumando el 1 n veces, por eso se pone n. Quiere decir entonces que aquí me quedaría esta expresión sería igual a 3 por esta suma, que es esta. Esto sería 3 por la suma de hasta más, hasta n más n. O sea, te quedaría entonces lo siguiente. Quedaría así, ¿ven? Vamos a limpiar un poco esto. Esta expresión me quedaría igual a esto, ¿ven? Vean, esa expresión me quedaría igual a esto. ¿Ya? Luego, esto sería igual a 3 veces esto, más 3 veces esto, más n. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que si yo despejo este término y lo paso para acá, ¿ya? O paso esto, voy a pasar esto al otro lado, vamos a dar cortar y lo paso para acá, me quedaría con menos este y este con menos. Quedaría así. Quiere decir entonces que esta expresión sería igual a esto. ¿Ya? Quedaría igual a eso, ¿eh? Y este 1 al cubo es 1. Quiere decir entonces, vean qué bonito, quiere decir entonces que esta expresión, como es la suma de los números naturales, me quedaría así, ¿ven? Es la suma de los números naturales. Ya sabemos que eso da, insertar, vamos a darle, ya sabemos que eso da n por n más 1 sobre 2. Eso. Y este menos 1 menos n lo puedo poner como menos n más 1. Listo. Así ve. ¿Ya? Quiere decir entonces que el n más 1 yo lo puedo sacar del factor común. Este n más 1 está en todos, ¿ven? Está aquí. Entonces puedo sacar y poner aquí, por ejemplo, vamos a escribirlo. Es nada fácil. Vamos a poner n más 1, perdón. N más 1 factor, vamos a poner factor, vamos a poner esto de este, pero al cuadrado, más o menos este término, sacando el n más 1, menos, y quedaría menos 1. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ven? ¿Ya? Que sacamos el n más 1 factor. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Vamos a ver. Esto quedaría, según esto, esta expresión es el cuadrado del primero, sería el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo, el cuadrado del segundo. Ya, así quedaría. Es decir, entonces, que me quedaría así. Este término con este término se anulan, ¿sí? Y de aquí yo puedo simplificar esto. Se anula y quedaría así, ¿ven? Quedaría, vamos a poner de denominador el 2. Vean que queda aquí. Me quedaría así.
entre 2. Este me quedaría 2n cuadrado más 4n menos 3n. Así quedaría esa expresión, ¿verdad? ¿Por qué pongo denominador el 2? 2 entre 1, 2 por 2 en 2n cuadrado. 2 entre 1, 2 por 2 es 4. 2 entre 2 es 1 por 3, 3. Quedaría así. O sea que esto quedaría así. Esto daría n. ¿Vea? ¿Ya? Y podría sacar ahora el n de factor común. Y aquí me quedaría 2n más 1. Entre 2. O sea, quedaría así, ¿ve? Aquí puedo cambiar esto por un paréntesis. Ya, puedo poner esto. Copiar. Vamos a cambiar este corchete. Esto lo voy a sacar esto. Cortar. Voy a poner aquí así. Vamos a poner esto. Y aquí me quedaría 2n más 1. Puedo poner todo ahí mismo. N ponemos 1 por 2 tenemos 1 sobre 2. O sea, quedaría así, ¿ve? Sobre, lo puedo dividir y quedaría 6. ¿De acuerdo? Quiere decir que toda esta expresión, que era la que estábamos buscando, en que es complicado de vez en cuando, es justamente esta expresión, es justamente esto que tenemos acá, ¿ve? Termina siendo esto. ¿Eh? Listo. Ahí tenemos. Quiere decir que es para sumar la suma de los primeros cuadrados. Voy a guardar esto que ya no lo necesito. Termina quedándome esta fórmula. Termina quedándome esta fórmula. Así. En general, queda así. Y antes de concluirlo, voy a hacer un par, por ejemplo. Si yo quiero, vamos a usar el ejemplo de aquí. Vamos a agarrar un ejemplo de estos. Por ejemplo, si yo quiero calcular eso, vamos a ver. Aquí. Si yo quiero calcular esta suma del cuadrado, esta suma, pues, está ahí. ¿Cuánto da? Pues utilizo la famosa fórmula. Esto me daría, esta fórmula me daría, pues esto, me daría así. ¿No? Y me quedaría, como n vale 6, quedaría 6. 6 más 1. 2 por 6 más 1. ¿Ya? Y terminaría quedando así. ¿Ve? 6 por 7. 6 por 2 más 2 somos 13 entre 6. Noten que este 6 se anula y quedaría 7 por 13, ¿no? Y 7 por 13 sería 7 por 3, 21. Llevo 2, 7 por 1, 7. Parece que es 81, ¿no? 81. Ah, no, 91. 91. ¿Sí? 91. Entonces esa suma da 91. Y se puede ver, ¿ve? Porque esto es 36 más 25. Serían 36 más 25 serían 61. Más 16, 61 más 16 serían 77. Más 9, 86. Más 4, 90. Más 1, 91. Justamente. ¿Ah? Ese se puede usar la fórmula. Ahora, al final tenemos estas tres fórmulas que son las que yo quiero que ustedes se aprendan. Que la suma de los primeros términos
de los primeros n, o sea que 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más punto, punto, punto. Cn en general es igual a escribir esto, ¿ya? General es eso. En este caso, pues quedaría así, vamos a ver. Quedaría esta, vamos a ver, sería esta suma. Quedaría así, vamos a copiar aquí. Vamos a pegar aquí, quedaría así. Vamos a poner azulito. Que queden azulito, vamos a ver. Ahí está. Y esta pues sería pues la suma de los cubos, ¿no? ¿Qué sería esta? Vamos a ver dónde estás. Sería pues esta. Vamos a copiarla y la vamos a pegar ahí. La vamos a pegar aquí en el resumen. Sería esto. Sería esto. Vamos a bajarle un poco el tamaño para que nos quede cabal. Ahí está. Ahí está. Entonces, hemos deducido con ejemplos, tenemos estas tres fórmulas que son las que voy a utilizar. Son las que voy a utilizar hasta ahorita. Así que les voy a suplicar que se las vayan aprendiendo porque las vamos a ver para calcular integrales. En el próximo video vamos a ver las propiedades de estas sumas y vamos a ver cómo estas se usan para calcular integrales en forma general, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Esperemos el siguiente video para ver cómo estas sumas actúan. Para mientras hay que ir viendo estos ejemplos de cómo se calculan estas sumas. Hay que ver los ejemplos que van a ser de mucha utilidad. Saludos. Gracias.